Nos trasladamos a Argentina porque sindicatos de maestros y algunos estudiantes se unieron en una jornada de huelga este jueves para rechazar el veto del presidente Javier Milei a la ley que pretendía asignar más fondos al sector universitario. El paro se da un día después del aval dado por los diputados al bloqueo del mandatario. Conectamos hasta ahora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Natalio, buenas tardes. ¿Cómo avanza esta jornada de paro nacional? Bueno, lo primero que les puedo decir es que miren a mis espaldas. A mis espaldas está el edificio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y todos sus ingresos están cerrados y no está entrando ni saliendo nadie desde que yo estoy aquí. Por lo tanto, se está cumpliendo el paro en este lugar, así como se está cumpliendo casi totalmente en las universidades nacionales. Son 69 universidades nacionales en todo el país y esta fue una reacción, esta convocatoria al paro inmediata después de la decisión del Congreso de acompañar el veto de Javier Milei. Ahora bien, ahora estamos en paro durante el día jueves. Hubo durante los últimos días, además, tomas de algunas facultades, de algunas universidades, incluso en algunos lugares del país continúan las tomas. Y hace poquito más de una semana, el miércoles de la semana pasada, hubo una enorme movilización en defensa de la universidad pública. Todo esto lo refiero para que tengamos presente que más allá de la decisión del Congreso, lo más probable es que esta tensión entre el gobierno nacional y las universidades nacionales, sus alumnos, sus docentes, sus no docentes y otras personas que acompañan su demanda, se va a mantener. De hecho, están planificando las universidades cómo continúan este programa, si se quiere, de lucha para tratar de recuperar los presupuestos que necesitan para funcionar con normalidad. Natalio, hablemos ahora ya no tanto del pulso en las calles, sino en el Congreso, porque el apoyo de diputados al veto de Milei podría considerarse como un nuevo triunfo, ¿no?, legislativo para el presidente, que sin embargo no tiene mayorías. ¿Por qué es tan importante este bloqueo en los planes de Milei? Bueno, esto es interesante. Está muy bien lo que mencionás. Él llegó sin mayoría y desde el inicio se cuestionaba la capacidad que iba a tener, la gobernabilidad que iba a tener un ejecutivo sin mayorías propias en ninguna de las dos cámaras. Sin embargo, el gobierno está demostrando que tiene capacidad de negociación y de llevar hacia el Congreso hacia donde quiere. Uno de sus grandes triunfos fue, y le llevó mucho tiempo, lograr pasar su gran ley bases. Esto ya fue hace unos meses, y que esa ley redefinía un montón de cuestiones que tienen que ver con el Estado y la economía. Era muy importante para el gobierno y con modificaciones lo alcanzó. Y esto que sucedió el miércoles con el veto al proyecto de ley, a la ley, de financiamiento universitario, que fue acompañado por el Congreso, además es la segunda vez que el Congreso acompaña un veto del presidente Javier Milei. Ya lo había hecho con una ley que el propio Congreso había aprobado y había pasado y que modificaba los haberes de los jubilados. El presidente la vetó y el Congreso lo acompañó. Y esto tiene que ver, estos vetos que lleva adelante Milei y que él había prometido que llevaría adelante, tienen que ver con esta rigidez del programa económico del gobierno respecto a lo que es el control del déficit fiscal, el control de los presupuestos y también un avance, si se quiere, sobre ciertos sectores, una elección de dónde cortar. El gobierno desde el inicio cortó muy fuerte sobre el ingreso de los jubilados y está cortando sobre educación y también sobre ciencia y tecnología, que dependen de las universidades, y en parte también en algún aspecto salud, porque hay también provisión de salud por parte de universidades, como por ejemplo el Hospital de Clínicas, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Medicina. Entonces también muestra cómo está funcionando el gobierno con respecto al legislativo en Argentina. Natalio, y muy brevemente te pregunto, para que lo entendamos bien, si el Congreso para aprobar estas leyes necesita de mayorías más simples que luego para levantar el veto presidencial sobre estas mismas leyes. ¿De esta forma se entiende que haya sucedido esto dos veces? No es solo eso. Primero, sí, es verdad que necesita 2/3 de cada una de las cámaras para rechazar el veto, con lo cual si una sola de las cámaras, como ocurrió con diputados, aprueba el veto del Ejecutivo es suficiente, sino también que el gobierno negocia muy fuerte, sobre todo con gobernadores, para convencer a los gobernadores de que sus propios diputados o senadores, según sea el caso, voten a favor de lo que quiere el Ejecutivo.